Dicen que toda vida cabe en una maleta. La de Marga López permaneció cerrada durante décadas, guardada en un rincón polvoriento de su departamento en la Ciudad de México. Nadie se atrevió a abrirla hasta después de su muerte. Dentro había un boleto de tren sin usar, una fotografía en blanco y negro y una nota escrita con tinta desvaída. Volveré cuando pueda amar sin miedo. Esa frase, simple y dolida, resumía la vida de una mujer que amó demasiado, y siempre en el momento equivocado. Marga López nació en Buenos Aires, pero su destino se escribió en otro idioma. Desde niña viajó con su familia, artistas ambulantes que recorrían América Latina cantando, bailando, sobreviviendo entre aplausos fugaces y noches sin descanso. Creció sin raíces, pero con una certeza. Algún día el mundo la vería. Y lo hizo. En México encontró el escenario que cambiaría su vida para siempre. Bajo los reflectores del cine dorado mexicano, Marga se transformó en símbolo de dulzura y nobleza. Su rostro encarnaba la inocencia que el público necesitaba creer. Pero detrás de esa sonrisa transparente había un corazón que no conocía límites. Amó con el mismo fuego con el que actuaba, sin permiso, sin arrepentimiento. Su historia no es solo la de una actriz admirada, sino la de una mujer que desafió las reglas de su tiempo, que cayó, se levantó y aprendió que el amor puede ser al mismo tiempo la condena y la salvación. Y todo empezó con esa maleta cerrada, esperando el día en que alguien, como ahora nosotros, se atreviera a abrirla. Margarita López Ramos nació en Buenos Aires en 1924, en una familia donde el arte no era un lujo, sino una forma de ganarse el pan. Sus padres, artistas de circo y teatro, formaron una pequeña compañía llamada Los Hermanitos López, con la que recorrieron pueblos, ferias y salones improvisados por toda América del Sur. Desde niña, Marga aprendió que la vida era un viaje sin destino fijo, que el aplauso podía ser refugio y que la tristeza también podía vestirse de música. A los 11 años ya subía al escenario con una naturalidad que desarmaba al público. Tenía una voz suave, un porte elegante y una mirada que parecía hablar por sí sola. En cada función, entre tangos y comedias ligeras, la pequeña comprendió que su hogar no era un lugar, sino el escenario mismo. Nunca imaginó que ese escenario acabaría llevándola miles de kilómetros al norte, a un país que cambiaría para siempre su destino. En 1936, el grupo familiar llegó a México. El país vivía un auge cultural sin precedentes. La pintura, la música y sobre todo el cine florecían con fuerza. Era la llamada época de oro, y los estudios de Churubusco se llenaban de rostros nuevos. Marga, con apenas 13 años, se presentó a una audición modesta. No tenía experiencia cinematográfica, pero su timidez, su dulzura y su voz argentina llamaron la atención del director. «Esa chica tiene algo», dijeron, y ese algo cambió todo. Su debut fue discreto, pero el público la adoptó de inmediato. En pocos años pasó de papeles secundarios a protagonizar junto a los grandes ídolos del momento, Jorge Negrete, Pedro Infante y Luis Aguilar. No tenía la voluptuosidad de María Félix, ni la elegancia distante de Dolores del Río. Lo suyo era distinto, una verdad que traspasaba la pantalla. Cuando lloraba, el público lloraba con ella. Cuando sonreía, México entero sonreía. Su consagración llegó con Salón México, donde interpretó a una mujer que sacrificaba su vida por el bienestar de su hermana. La crítica fue unánime. Marga López no actuaba, sentía. Desde entonces, su rostro se convirtió en símbolo de pureza y ternura. En una época en que las mujeres eran retratadas como adornos, ella representaba la bondad, la inocencia y la dignidad silenciosa. Pero el éxito, como todo en su vida, llegó acompañado de un precio. Entre rodaje y rodaje, Marga empezó a sentirse atrapada por la imagen que el público esperaba de ella. La mujer perfecta, la santa sin pecado.
Yo interpreto a las buenas, decía con una sonrisa, pero a veces también quisiera equivocarme. No sabía que ese deseo se cumpliría pronto de la manera más intensa y más dolorosa posible. Durante el rodaje de una de sus películas, conoció a Arturo de Córdoba, el galán más respetado del cine mexicano. Él tenía casi 20 años más, una carrera consolidada y un matrimonio que todos consideraban ejemplar. Marga, en cambio, era joven, frágil, luminosa. Entre ellos surgió una conexión inmediata, casi inevitable. Compartían largas charlas sobre cine, literatura y religión, pero en el fondo los unía una soledad que ambos disimulaban frente al mundo. Las primeras miradas, las risas cómplices, los silencios prolongados en los ensayos, todo fue construyendo un vínculo que escapaba a la lógica. El set se convirtió en su refugio, un espacio donde podían ser ellos mismos, aunque solo por unas horas. Nadie lo sabía, pero en esos días comenzaba una historia que lo cambiaría todo. Una historia de amor tan intensa como prohibida, tan humana como devastadora. En aquel México que aún no perdonaba a las mujeres que amaban demasiado, Marga López estaba a punto de descubrir que la fama es efímera, pero las decisiones del corazón duran para siempre. Lo que comenzó como una complicidad inocente entre dos actores, pronto se transformó en un amor secreto, intenso y prohibido. En los descansos de rodaje, Marga y Arturo hablaban de libros, del alma, de Dios y del destino. Compartían una melancolía parecida, una sensación de estar fuera de lugar incluso en medio de la fama. Él veía en ella la pureza que creía perdida, y ella en él la seguridad que siempre había buscado. Al principio lo negaban, incluso para sí mismos, pero los silencios eran demasiado largos, las miradas demasiado elocuentes. Nadie actúa así sin sentir algo. México entero los adoraba como pareja en la pantalla. Lo que no sabían es que cuando se apagaban las cámaras, seguían siendo pareja en la vida real, aunque sin permiso. Arturo estaba casado con una mujer de sociedad, devota, inquebrantable. Marga lo sabía, y también sabía que en aquella época un amor como el suyo no tenía perdón. Aún así, no pudo detenerse. El corazón no entiende de moral, solía decir, y tenía razón. Vivieron su historia como si cada encuentro fuera el último. Cenas discretas, viajes escondidos, llamadas furtivas. Todo lo que hacían debía ser en silencio, porque el ruido de su amor podía destruirlos. Y los destruyó. Cuando la prensa lo descubrió, el escándalo fue brutal. Los titulares la llamaron la amante, la extranjera sin pudor, la actriz que arruinó un matrimonio ejemplar. A él lo protegieron los mismos que antes lo aplaudían, a ella la arrojaron al fuego de la moral pública. Los estudios suspendieron contratos, los productores dejaron de llamarla. En un país que perdonaba a los hombres infieles, pero nunca a las mujeres valientes, Marga López fue condenada sin juicio. Arturo intentó defenderla, pero no tuvo el valor de romper con su esposa. Amaba a Marga, sí, pero temía el escándalo, la ruina, el qué dirán. Ella, por su parte, nunca habló mal de él. Guardó silencio, ese silencio que duele más que cualquier palabra. Se retiró unos meses, evitó la prensa, se refugió en su fe y en su trabajo. Fue entonces cuando filmaron juntos La verdad del corazón, la película que habría sido su consagración como pareja artística, pero la cinta jamás llegó a estrenarse. Los rumores, el morbo, la censura moral, todo se confabuló para enterrarla. Nadie sabe qué pasó con las copias, algunos dicen que el propio estudio las destruyó. Con los años se convirtió en leyenda, la película prohibida, símbolo de un amor que no pudo mostrarse ni en la ficción. Después vino el silencio. Arturo cayó enfermo y Marga lo visitaba a escondidas, cuidándolo desde lejos. Cuando él murió, cuentan que una noche el teléfono de Marga sonó. Era él, o eso creía ella. «¿Eres tú?», susurró, pero nadie respondió. Permaneció en línea varios minutos, llorando. Tal vez fue un error de conexión, o tal vez una despedida. Desde entonces nunca volvió a hablar de Arturo de Córdoba.
Aquella historia dejó cicatrices profundas, pero también reveló algo que el mundo no esperaba, que una mujer puede perderlo todo y seguir amando igual. Porque aunque su amor fue un pecado para la sociedad, fue su verdad más grande. Y en los rincones oscuros del cine mexicano, donde aún se proyectan sus películas en silencio, parece escucharse la voz de Marga diciendo, «Sí, lo amé, y no me arrepiento». El silencio que siguió al escándalo no fue olvido, sino exilio. Durante años, Marga López desapareció de las portadas, de los extremos, de las conversaciones. En una industria que vive de rostros nuevos, su nombre parecía condenado a apagarse. Pero el destino, una vez más, le tenía preparada una segunda oportunidad. A comienzos de los años 60, cuando el brillo del cine mexicano empezaba a desvanecerse, un director inesperado llamó a su puerta, Luis Buñuel. El genio aragonés, recién instalado en México, buscaba una actriz capaz de encarnar la contradicción entre la pureza y el deseo, entre la fe y la culpa. Había visto a Marga en Salón México y quedó fascinado por su fragilidad luminosa. Le ofreció un papel en Nazarín. Marga aceptó sin dudarlo, aunque hacía tiempo que nadie confiaba en ella. «Si Buñuel me da un personaje, es porque aún tengo algo que decir», comentó a una amiga. El rodaje fue duro, largas jornadas bajo el sol, escenas exigentes, silencios incómodos. Pero en cada toma, Buñuel encontraba algo que ningún otro director había sabido captar. Una tristeza real. «Marga no interpreta el dolor», me dijo una vez, «lo recuerda». El resultado fue magnífico. Su personaje, una mujer marcada por el pecado y la fe, conmovió a la crítica internacional. La película triunfó en Cannes y de pronto la actriz que había sido condenada volvió a ser celebrada. Su regreso no fue un grito, sino un susurro. No necesitó escándalos ni entrevistas, solo su mirada, esa mirada que contenía todas las lágrimas que nunca lloró en público. A partir de ahí, su carrera tomó un nuevo rumbo. Ya no era la joven ingenua de antes, sino una mujer con heridas que sabía mostrar sin decir palabra. En la televisión encontró un refugio duradero. Las telenovelas de los 70 y 80 la consagraron ante una nueva generación que quizá ignoraba su pasado. En Mujer, casos de la vida real, su rostro se volvió símbolo de bondad, de esa madre que todo lo perdona. Paradójicamente, el país que una vez la señaló, ahora la veneraba como modelo de virtud. Los críticos decían que su fuerza residía en su silencio, que Marga no necesitaba hablar mucho para emocionar, bastaba un gesto, un suspiro, una lágrima contenida. Su arte había cambiado, como ella. Donde antes había inocencia, ahora había verdad. Donde antes había luz, ahora brillaba una sombra hermosa. En entrevistas solía reflexionar con serenidad. Aprendí que el amor y el dolor se parecen. Ambos te cambian la voz, te enseñan a mirar distinto. Su regreso fue una lección de dignidad. No buscó venganza, ni aplauso, ni redención pública. Simplemente volvió a trabajar, a existir, a crear belleza desde la herida. Cuando los jóvenes actores le pedían consejo, ella sonreía. No teman caer. Lo importante es lo que hacen cuando se levantan. Así renació Marga López, no como la estrella que México había olvidado, sino como la mujer que aprendió a brillar desde la oscuridad. Y en cada escena posterior, en cada personaje que interpretó, quedó grabado su secreto, que a veces la caída no es el final, sino el comienzo de una verdad más profunda. Detrás de la actriz que regresaba triunfante, quedaba una mujer que seguía sangrando por dentro. El público la veía en pantalla como madre tierna, comprensiva, perfecta. Nadie imaginaba que, al terminar cada escena, Marga regresaba a un hogar vacío donde el silencio pesaba más que los aplausos. En su vida privada, el papel de madre se le había escapado de las manos mucho antes de poder interpretarlo.
Su matrimonio con el productor Carlos Amador había sido breve y tormentoso. Se conocieron en un set, se casaron con prisa y tuvieron un hijo que fue, durante un tiempo, su alegría más pura. Pero el amor se desmoronó con la misma velocidad con que había nacido. Las discusiones, los celos, la presión de la fama y más tarde su relación con Arturo de Córdoba terminaron por romperlo todo. Cuando se separaron, el niño quedó bajo la custodia del padre. Era una decisión legal, pero para Marga fue una condena. A partir de entonces, madre e hijo quedaron unidos por una distancia que dolía como una herida abierta. Ella intentó visitarlo, escribirle, pero él crecía entre los murmullos, entre las versiones de los adultos, entre los juicios del mundo. La actriz que todos admiraban en la pantalla se convertía, fuera de cámara, en una mujer que lloraba en silencio. Sus amigos contaban que Marga rara vez hablaba de su hijo, pero cuando lo hacía bajaba la voz, como si temiera que el dolor se escapara por sus palabras. En una entrevista le preguntaron si se arrepentía de algo. Sonrió con tristeza y dijo: «De no haber estado ahí cuando más me necesitaba». El tiempo no borró la culpa. Por eso, cada vez que interpretaba a una madre sufrida, Marga lo hacía con una entrega casi espiritual. En esas lágrimas que caían frente a la cámara, muchos veían actuación, pero quienes la conocían sabían que eran lágrimas de verdad. Decía que actuar era su forma de pedir perdón sin tener que hablar. Durante los años 80, cuando su fama volvió a florecer, el hijo de Marga ya era un hombre adulto, pero entre ellos persistía la distancia. No hubo reconciliación pública ni fotografías juntos. Ella guardaba la esperanza de un reencuentro silencioso, sin cámaras, solo para mirarlo y decirle con los ojos todo lo que no pudo decirle con palabras. Pero ese encuentro nunca llegó. Cuando Marga murió en 2005, los medios esperaban verlo aparecer en el funeral. No lo hizo. En su lugar, llegó un mensajero con una rosa blanca y una nota breve, escrita con letra firme. «Para mi madre, la mujer que eligió amar». Esa frase, tan pequeña, encerraba todo: la rabia, la tristeza y el perdón. Los presentes cuentan que al leerla, el silencio se apoderó del lugar. Nadie lloró, porque ya no quedaban lágrimas. En ese instante, todos entendieron que el amor de Marga, en todas sus formas, había sido al mismo tiempo su don y su castigo. Aquel gesto fue su última redención. El hijo que no fue suyo durante años finalmente la reconocía. No como la actriz famosa, sino como lo que siempre quiso ser: una madre. Y aunque aquel perdón llegó demasiado tarde, Marga lo habría aceptado igual, porque para ella amar a un hombre, a un hijo, a la vida, siempre había sido un acto de fe. Y la fe, incluso cuando duele, siempre salva. Los últimos años de Marga López fueron un susurro. Vivía sola en un pequeño departamento del barrio de Narvarte, rodeada de recuerdos, de fotografías enmarcadas y de un silencio que parecía tener vida propia. Las paredes estaban cubiertas de imágenes en blanco y negro, escenas de películas, recortes de revistas, retratos de su juventud. Pero en la mesita junto a su cama solo había 3 cosas: una fotografía de Arturo de Córdoba, un rosario desgastado y una lámpara que nunca apagaba. Su rutina era casi sagrada. Despertaba temprano, leía, cocinaba poco, y al caer la noche encendía una vela. Rezaba en voz baja, con una calma que solo tienen los que han llorado demasiado. Decía que no pedía perdón, sino serenidad. «Ya lo que hice está hecho», solía murmurar. «Solo pido que el amor no se apague donde él esté». En esa frase había una mezcla de fe, nostalgia y resignación. Era su oración de todas las noches. Pocas personas la visitaban. Algunos compañeros del gremio la recordaban en fechas especiales. Otros simplemente preferían no enfrentarse al paso del tiempo. Marga no se quejaba. Se había acostumbrado a que la fama, igual que el amor, tiene fecha de caducidad. A veces recibía cartas de admiradores jóvenes que descubrían sus películas antiguas. Las leía con ternura, como quien revisa un álbum de otra vida. «Gracias por recordarme», escribía en sus respuestas. En 2004, su salud empezó a deteriorarse.
Los médicos hablaban de cansancio, de un corazón frágil, pero ella insistía en que no era enfermedad, sino melancolía acumulada. A veces el alma también se cansa, decía. Sin embargo, nunca perdió la elegancia ni el humor. Su voz seguía siendo suave, su mirada luminosa. Una mañana de 2005, la asistenta que la cuidaba notó que Marga no había salido de su habitación. Entró y la encontró recostada, con el libro de oraciones abierto, la vela aún encendida y una expresión de paz absoluta. No hubo drama, ni llanto, ni ruido, solo silencio. Había partido como había vivido, en voz baja, sin permiso, sin pedir disculpas. Los periódicos publicaron la noticia en pequeños recuadros. Algunos titulares recordaban sus películas más famosas, otros mencionaban su amor por Arturo de Córdoba, como si la historia no pudiera contarse sin él. Pero lo que nadie supo, hasta días después, fue lo que se halló en su departamento. Una vieja maleta, cubierta de polvo, escondida bajo la cama. Dentro había un boleto de tren sin usar, la misma fotografía del rodaje de La verdad del corazón y una nota doblada con cuidado. Decía, volveré cuando pueda amar sin miedo. Nadie supo si era una despedida o una promesa. Quizás Marga pensaba regresar a Argentina. Quizás solo se refería al reencuentro con Arturo en algún lugar donde el amor no estuviera prohibido. Los periodistas llamaron a esa maleta el último guión de Marga López. Para quienes la conocieron, no fue sorpresa. Era su manera poética de cerrar el telón. La mujer que había vivido entre la culpa y la pasión, entre la fe y el pecado, dejaba atrás un legado de luz. Y así, cuando el sol entró por la ventana aquella mañana y tocó el retrato de Arturo sobre la mesa, parecía que el tiempo se detenía, como si, finalmente, Marga hubiera encontrado la paz que tanto buscó. El tiempo pasa, las luces se apagan, los nombres se desvanecen, pero hay rostros que permanecen como ecos en la memoria del cine. El de Marga López es uno de ellos. Aún aparece en las pantallas antiguas, en esas películas en blanco y negro donde los gestos eran poesía y las miradas decían más que los diálogos. Para algunos fue la actriz de la ternura, para otros la amante del escándalo. Pero por encima de todo fue una mujer que vivió sin pedir permiso. Su vida fue una contradicción hermosa, un alma libre atrapada en una época que no perdonaba la libertad. Cayó, se levantó, fue olvidada y volvió a brillar. Lo hizo con dignidad, sin resentimiento, como si entendiera que hasta el dolor tiene su propósito. Su legado no son solo sus películas, sino la verdad con la que habitó cada una de ellas. Cuando Marga lloraba en pantalla no era actuación, era su vida filtrándose entre los fotogramas. En cada gesto, en cada silencio, dejaba un pedazo de sí misma. Hoy, su nombre se pronuncia con un respeto silencioso. Los jóvenes que la descubren sienten que hay algo distinto en ella, una honestidad que el tiempo no ha podido borrar, porque Marga López no fue una estrella común. Fue una mujer que se atrevió a amar en voz baja, a vivir de frente, a morir en paz. Y tal vez, en algún rincón del cielo, alguien la espera con esa maleta cerrada que por fin se abre. Marga López no pidió permiso para amar, y por eso el amor la hizo eterna.